Muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy serio que podría cambiar por completo el futuro inmediato del FC Barcelona en Europa. Según información publicada por The Times, la UEFA está considerando sancionar al club catalán por una violación reiterada de las normas del fair play financiero. No estamos hablando solo de una multa económica. Hay sanciones deportivas sobre la mesa que incluyen desde la deducción de puntos en la Champions League hasta la limitación en el número de jugadores inscritos. Todo esto tiene su origen en decisiones tomadas por el club hace ya algunos años. Así que quédate, porque te voy a explicar todo con lujo de detalles, sin sensacionalismo, pero con total claridad. Vamos a empezar desde el principio para entender por qué la UEFA tiene al FC Barcelona en su punto de mira. Todo comienza en el verano de 2022. El club estaba en una situación económica crítica. El modelo heredado por la anterior directiva había dejado unas pérdidas acumuladas enormes y una masa salarial insostenible. Para competir en el mercado de fichajes, inscribir a nuevos jugadores y seguir siendo competitivo en Europa, el Barça necesitaba generar ingresos inmediatos. Es entonces cuando Joan Laporta y su junta ejecutiva recurren a lo que se conocería como las palancas económicas. Una de las más sonadas fue la venta del 10% de los derechos televisivos de la liga durante los siguientes 25 años. La operación se cerró con la empresa Sixth Street y le reportó al club más de 200 millones de euros en ingresos inmediatos. Hasta ahí, todo dentro de lo legal. El problema viene con la forma en que se contabilizó esa entrada de dinero. El Barça decidió registrar esos ingresos como otros ingresos operacionales, lo que, desde el punto de vista contable, permite mejorar directamente el resultado del ejercicio y, por tanto, cumplir con el límite del fair play financiero que marca la UEFA. Sin embargo, desde la sede en Nyon no compartían esa visión. Para la UEFA, esta venta de derechos futuros no es un ingreso por actividad habitual del club, sino más bien una venta de activos intangibles, es decir, la pérdida de un bien a largo plazo que no debería ser considerado como ingreso operativo para cuadrar las cuentas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque solo los ingresos recurrentes y sostenibles pueden computar dentro del fair play financiero. Lo demás se considera maquillaje contable. Y aquí es donde la cosa se complica aún más. Pocos meses después, el Barça hace una operación casi idéntica. Vende otro 15% de los derechos televisivos a largo plazo, también a Sixth Street, esta vez por unos 400 millones de euros adicionales. ¿Y qué hace el club? Aplica exactamente el mismo criterio contable. Es decir, vuelve a registrar esos ingresos como si fueran ordinarios, pese a que ya existía un precedente y una advertencia por parte de la UEFA. Es entonces cuando llega la primera sanción formal. La UEFA multa al Barça con 500.000 euros, acusándolo de manipular su balance financiero. El Barça decide recurrir la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el famoso TAS, alegando que su interpretación contable era válida y que no había intención de fraude. Pero el TAS no le da la razón. La sanción se mantiene y el Barça se ve obligado a pagar. Esto marca un antes y un después, porque ahora ya no hay margen de duda. El organismo rector del fútbol europeo ha dejado claro cuál es su interpretación del caso, y el club ha sido oficialmente advertido. Pero aquí no termina todo. A pesar de esta decisión del TAS, el club continuó operando bajo los mismos criterios contables en los siguientes ejercicios económicos. Es decir, siguió contabilizando ingresos extraordinarios como operativos para cuadrar sus cuentas ante la UEFA. Esto es lo que da pie a la acusación de reincidencia que hoy pone al club frente a posibles sanciones deportivas más graves. Y no es solo un problema de interpretación contable. La UEFA considera que este tipo de maniobras ponen en peligro la integridad de la competición, porque permiten a clubes endeudados seguir fichando, competir con ventaja financiera y saltarse las reglas que otros sí cumplen. Además, hay un precedente que agrava la situación del Barça, el caso del AC Milan, que fue excluido de competiciones europeas por irregularidades similares. La diferencia es que el Milan acabó aceptando el castigo y reconstruyó su modelo económico. El Barça, en cambio, insiste en la legalidad de su proceder y en que no ha cometido ninguna infracción grave. Con todo este contexto, la UEFA ha decidido abrir una nueva investigación, esta vez mucho más seria, y ya no se habla solo de multas.
Lo que está sobre la mesa ahora son medidas deportivas que pueden afectar directamente la participación del club en la Champions League. Hasta este punto, uno podría pensar que todo se trató de un error contable puntual, una mala interpretación de las normas o incluso una estrategia financiera agresiva, pero legal. Sin embargo, según ha revelado el diario británico The Times, el problema es mucho más grave. El FC Barcelona no solo cometió ese error una vez, sino que lo repitió en más de una temporada, a pesar de haber sido advertido formalmente por la UEFA. Aquí es donde entra un concepto clave para entender la postura del organismo europeo: la reincidencia. La UEFA tiene un sistema de control financiero cada vez más estricto, no solo para prevenir desequilibrios económicos, sino para garantizar que todos los clubes compitan en igualdad de condiciones. No se trata solo de balances y números, se trata de justicia deportiva. Y en ese contexto, la reincidencia no se perdona fácilmente. Cuando un club comete una infracción del fair play financiero y es sancionado, recibe también una advertencia. Si vuelve a cometer la misma infracción, las consecuencias serán mucho más severas. Eso es lo que ha sucedido. Según la información publicada, el Barça no cambió su manera de registrar los ingresos extraordinarios, y lo hizo en 2 ejercicios consecutivos. Desde la perspectiva de la UEFA, esto ya no es una simple mala interpretación. Es un acto consciente y deliberado de saltarse el reglamento financiero, incluso después de haber sido advertido y multado por ello. Y eso cambia totalmente la naturaleza del conflicto. De hecho, la UEFA no ha ocultado su intención de endurecer las sanciones en casos como este. El organismo considera que solo con castigos ejemplares se puede frenar la tendencia de ciertos clubes a estirar las normas hasta romperlas. Si no se actúa con contundencia, dicen en Neon, se corre el riesgo de que el fair play financiero quede en entredicho. Y aquí no estamos hablando únicamente de sanciones económicas. No es solo una cuestión de multar al club con otro $500,000 de euros. Estamos hablando de sanciones deportivas reales que pueden afectar la participación del FC Barcelona en la Champions League de la temporada 2025/2026. ¿Cuáles son esas posibles sanciones? Por un lado, la deducción de puntos en la fase de grupos. Es decir, el Barça podría arrancar la competición con una desventaja clara frente a sus rivales. Otra posibilidad es que se le restrinja el número de jugadores que puede inscribir en la competición europea. Un castigo que ya hemos visto aplicarse en otros casos y que puede afectar seriamente al rendimiento deportivo de un equipo. Incluso se ha especulado con una posible suspensión parcial de competiciones si se repite el patrón por tercera vez. No en esta edición, pero sí en futuras campañas. La UEFA quiere sentar un precedente. Vale la pena subrayar algo. En este momento, no está sobre la mesa la exclusión del Barça de la Champions. Eso está prácticamente descartado, al menos por ahora. Pero las otras sanciones son lo suficientemente graves como para tener un impacto muy serio en el rendimiento del club. Y no solo en el corto plazo. Si el Barça empieza la próxima Champions con puntos menos o una plantilla limitada, no solo se juega el prestigio. También se juega los ingresos económicos de la competición. Y eso, en una institución que sigue caminando por el alambre financiero, puede suponer un nuevo golpe en el equilibrio de sus cuentas. Por eso, esta acusación de reincidencia no es un tema menor. Es la línea roja que la UEFA ha decidido trazar. Y el Barça, voluntariamente o no, parece haberla cruzado. Ahora queda esperar a que el organismo europeo comunique de manera oficial cuál será el castigo, pero todo apunta a que no será algo simbólico. Ahora entramos en lo más delicado de toda esta situación: las posibles sanciones que podría imponer la UEFA al FC Barcelona. Hasta ahora hemos hablado de hechos, de antecedentes, de advertencias, pero lo realmente grave está por llegar. Porque si la UEFA confirma que el club ha reincidido en la violación de las normas del fair play financiero, las consecuencias pueden ser de gran impacto tanto deportivo como económico. La UEFA, según la información publicada, está barajando 3 tipos de sanciones principales, y cada una de ellas tiene implicaciones serias. Vamos a analizarlas una por una. 1. Multa económica más alta. La primera medida es, como cabría esperar, una nueva sanción económica. La anterior multa fue de 500.000 euros. Para un club como el Barça,
Aunque no esté en su mejor momento financiero, esta cantidad es asumible. De hecho, muchos consideraron esa multa como simbólica, una especie de advertencia formal con poca repercusión práctica. Pero ahora hablamos de una cifra potencialmente mucho mayor. Aunque la UEFA no ha hecho pública la cantidad exacta, se especula con que podría superar el 1.000.000 de euros e incluso llegar a los 2 o 3, si se considera la reincidencia como agravante. Sin embargo, más allá del monto en sí, lo importante aquí es el mensaje. Una sanción económica más severa implicaría que la UEFA está endureciendo su postura y no está dispuesta a tolerar más irregularidades contables, vengan del club que vengan. 2. Restricción en la inscripción de jugadores. La segunda posible sanción es mucho más significativa en lo deportivo, la limitación de plantilla. ¿Qué significa esto? En competiciones UEFA, los clubes pueden inscribir hasta 25 jugadores en su plantilla oficial para la Champions League. Esto incluye una mezcla de jugadores senior y canteranos formados localmente. Si al Barça se le aplica esta restricción, podría verse obligado a competir con una lista más corta, 22, 20 o incluso menos jugadores. Esto tendría efectos directos en la preparación de los partidos. Hansi Flick, el nuevo entrenador, tendría menos opciones tácticas, más dificultades para rotar jugadores, y en caso de lesiones, una plantilla mucho más vulnerable. No olvidemos que estamos hablando de un torneo donde los detalles marcan la diferencia. Tener 5 jugadores menos que tus rivales en una plantilla puede ser la diferencia entre clasificarse a octavos o quedarse fuera en fase de grupos. Y esto afecta no solo al rendimiento, sino también a los ingresos. La UEFA reparte dinero por cada partido ganado, por pasar de ronda, por rendimiento general. Una plantilla corta puede significar una eliminación temprana, y con ello, una pérdida económica aún mayor. 3. Deducción de puntos en la fase de grupos. Y llegamos a la sanción más alarmante, la deducción de puntos. Esta medida no tiene precedentes inmediatos en la Champions moderna, pero está sobre la mesa, y sería un golpe muy duro. Imaginemos por un momento que el Barça entra a la fase de grupos y arranca con menos 3 o menos 6 puntos en la tabla. Desde el primer partido ya estaría en desventaja respecto a sus rivales. En una competición donde solo los 2 primeros clasifican a octavos, eso podría ser casi una sentencia anticipada de eliminación. Por ejemplo, en muchas ediciones recientes, con 9 o 10 puntos un equipo clasifica. Pero si empiezas con menos 3, tienes que ganar prácticamente todo para compensar. Es un castigo que no solo afecta el aspecto deportivo, sino también la moral del vestuario y la imagen del club ante la afición. Además, pensemos en la exposición mediática. Comenzar una Champions con puntos negativos sería una mancha reputacional global, una noticia que recorrería el mundo en minutos. ¿Está descartada la expulsión de la Champions? Ahora bien, ¿podría el Barça ser expulsado directamente de la Champions League? En principio, esa opción está descartada por ahora. Las fuentes cercanas a la UEFA y medios como The Times señalan que una expulsión completa no está sobre la mesa, al menos no en esta ocasión. Eso sí, una tercera infracción en el futuro podría llevar a esa sanción extrema. Si el club vuelve a cometer el mismo error en la temporada 2024/2025, ahí sí que podríamos hablar de una posible exclusión en la edición siguiente, o incluso de la imposibilidad de participar en torneos como el Mundial de Clubes 2029, donde el criterio financiero también contará. En resumen, el Barça no está fuera de la Champions todavía, pero sí está jugando con fuego. Y lo que ocurra en las próximas semanas, en términos de sanción, puede condicionar toda la temporada, desde la planificación del mercado de fichajes hasta los resultados en Europa. Hasta ahora, el FC Barcelona no ha emitido ningún comunicado oficial sobre esta nueva investigación. Internamente, sí se reconoce que hay preocupación. La directiva, con Joan Laporta a la cabeza, está preparando una defensa para intentar evitar las sanciones deportivas. Pero saben que no va a ser fácil. La UEFA quiere dar un mensaje contundente. Y no es algo que se limite solo al Barça. En los últimos años, han actuado contra el Manchester City, el PSG, la Juventus, el AC Milan. Así que no se trata de una persecución específica. Es un intento de frenar el desequilibrio económico entre clubes.
El Barça no está solo en esta situación. El Chelsea y el Aston Villa también están siendo investigados por la UEFA por motivos similares. Pero la diferencia clave es que, en su caso, se trataría de la primera infracción. Por tanto, solo se enfrentarían a sanciones económicas. La gravedad del caso del Barça radica precisamente en la reincidencia. Ya fueron sancionados, ya fueron advertidos, y, según la UEFA, volvieron a hacer lo mismo. Hablemos ahora del impacto real que tendría una sanción deportiva como la deducción de puntos o la restricción de plantilla. Primero, a nivel competitivo. Si el Barça empieza con puntos negativos en la fase de grupos, sus opciones de clasificarse a octavos de final se reducen drásticamente. Segundo, en la planificación de plantilla. Si solo pueden inscribir 20 jugadores, el margen de error para lesiones o suspensiones es mínimo. Esto afectaría directamente al rendimiento del equipo dirigido por Hansi Flick, que justo ahora está comenzando su etapa como entrenador del primer equipo. Tercero, en el mercado de fichajes. Cualquier restricción afecta la estrategia del club. Y más aún si hablamos de un verano donde el Barça quiere reforzar varias posiciones clave. Y por último, esto también tiene un efecto en su imagen institucional y en su futuro en competiciones como el nuevo Mundial de Clubes, donde la UEFA y FIFA van a prestar especial atención a los clubes más grandes. La decisión oficial de la UEFA debería conocerse antes del inicio de la fase de grupos de la Champions, es decir, antes del mes de septiembre. El comunicado puede llegar incluso en las próximas semanas, posiblemente antes de que comience el mercado de fichajes. De confirmarse la sanción, el Barça tendría que replantear toda su preparación de cara a la próxima temporada europea. No hablamos solo de la táctica en el campo, sino también de la estrategia en los despachos. En resumen, el FC Barcelona se enfrenta a un momento decisivo. La UEFA quiere sentar un precedente y el Barça, con su historial reciente, está en el centro de la tormenta. El margen de maniobra es muy limitado y las consecuencias podrían ser graves. Es un punto de inflexión para el club, tanto a nivel económico como deportivo. Habrá que estar muy atentos a las próximas semanas. Todo está en manos del máximo organismo del fútbol europeo. ¿Tú qué opinas? ¿Está siendo justo la UEFA con el Barça o se trata de una sanción desproporcionada? Déjamelo en los comentarios, y si quieres estar al día con todo lo que ocurre en el mundo del fútbol, suscríbete al canal.